Hola chicos, ¿cómo están? Hoy veremos proyecciones radiográficas de huesos de la cara. Recordar que tienen que repasar anatomía, en este caso aprenderse todos los huesos de la cara, porque en una de esas puede entrar en alguna pregunta de test o certamen. Tampoco olvidarse de las líneas que aprendieron y los puntos de centraje que en este caso vamos a ocupar algunos. Siempre tener presente que los huesos del cráneo y de la cara son el área más compleja del esqueleto. El análisis de las fracturas de la cara requiere un conocimiento no solamente de anatomía normal, sino también de los patrones más comunes que uno se encuentra en la fractura. Aunque son lesiones serias, el tratamiento de estas fracturas se pospone hasta que los problemas más agudos y más importantes sean tratados. Primero, control de vía aérea, estabilización hemodinámica, evaluación y tratamiento de otras lesiones más complejas de la cabeza, tórax y el esqueleto. Una vez que se ha manejado todo esto, es hora de trabajar sobre las fracturas faciales. Tener presente también que en algunas instituciones actualmente la tomografía computada es la mejor opción para la mayoría de las fracturas faciales. La anatomía y la complejidad de las lesiones se demuestran extremadamente bien por tomografía computada y las lesiones de tejido blando se pueden evaluar en un mejor grado. La radiografía en pocos años ha quedado atrás y ahora se utiliza solamente en ciertas situaciones, por ejemplo cuando el trauma facial es localizado o en algunos casos cuando no se dispone de tomografía computarizada o computada. Una serie básica de radiología para trauma facial se compone de 3 o 4 placas, ¿ya? Una proyección PA de Batters, una proyección PA de Caldwell, proyección lateral y ocasionalmente proyecciones focalizadas. De estas proyecciones, la más útil es la de Batters, ya que muestra todas las principales estructuras faciales bien o mejor que las otras proyecciones. Es indispensable la revisión detallada y minuciosa de la placa. Aquí algunos datos, algunos tips para que tengan presente. Mirar las órbitas cuidadosamente, ya que el 60-70% de todas las fracturas faciales implica la órbita de alguna manera, excepto las fracturas de huesos propios, la fractura de arco cigomático y la Lefort 1. Conocer los patrones de fracturas faciales más comunes y buscarlos dentro de nuestra placa. La simetría bilateral puede ser muy útil. Las opacidades radiológicas normales suelen ser habituales bilaterales, mientras que las anormales suelen ser unilaterales. Seguir cuidadosamente las líneas de Dolan cuando se examinan en una proyección de Batters, y en este caso se puede ver el elefante de Lee Rogers. Y aquí tenemos el elefante que les estoy contando. Las líneas de Dolan son unos contornos anatómicos que se ven mucho mejor en la proyección de Batters y que fueron popularizadas por Dolan. Como se pueden ver, las tres líneas de Dolan recorren algunas importantes estructuras faciales, ¿ya? Lee Rogers apuntó que la línea número 2 y la línea número 3 juntas forman un perfil de un elefante. Por eso se llama el elefante de Lee Rogers. Ya en la línea de Dolan podemos ver la línea 1 que se va por contornos de la órbita, la línea 2 que se va por el lado lateral de la cara y la línea 3 siguiendo la parte inferior de la cara. Las otras líneas que también se pueden trazar en la proyección de Batters son las líneas de McGregor, ¿ya? Aquí se trazan tres líneas sobre la proyección de Batters, como le conté, y una vez trazadas las líneas se comparan el lado del traumatismo con el lado sano, ¿ya? Y se tienen que estudiar las partes blandas, un nivel líquido u otra alteración en los tejidos blandos puede ser el único signo de un traumatismo óseo subyacente.
dentro de estas líneas tenemos la línea 1, ¿ya? Se inicia fuera de la cara y se traza a través de la sincondrosis entre los huesos frontal y cigomático, en el borde lateral de la órbita, en este caso es la línea roja. Sigue por el margen superior de la órbita y el seno frontal, la línea azul, y continúa hacia el otro lado describiendo el mismo trayecto, en este caso sería la línea verde. Así se debe comparar el lado del traumatismo con el lado sano. Deben estudiarse fracturas, diástasis de la sutura cigomático-frontal, niveles líquidos, que en este caso serían hemorragia, en el seno frontal. Como observación, el grosor de la sutura cigomático-frontal es variable, por lo que siempre se debe comparar con el lado sano. La línea 2 se inicia en lateral a la cara y se traza a nivel del borde superior del arco cigomático, en este caso la línea roja, cruzando el cuerpo del malar y siguiendo por el margen inferior de la órbita, línea azul, a través de la nariz, y aquí se continúa hacia el otro lado, siguiendo el mismo trayecto en la línea verde. ¿Qué se debe estudiar? Fractura del arco cigomático, fractura a través del borde inferior de la órbita, aparición de densidades de partes blandas en los bordes superior del seno maxilar. Línea 3 se inicia fuera de la cara y se traza a lo largo inferior del arco cigomático, línea roja, y por debajo de la pared del seno maxilar. Se continúa por el borde superior de la arcada dentaria, en este caso línea azul, y pasa al lado contralateral siguiendo el mismo recorrido con la línea verde. ¿Qué se debe estudiar? Fractura de malar y de la zona lateral del seno maxilar, niveles en el seno maxilar, en el contexto de alguna fractura a nivel que representaría una hemorragia. Cuando uno evalúa una proyección, una radiografía y hay alguna fractura, nosotros vamos a encontrar dos signos directos y signos indirectos. Ya apréndanse esto. Como signos directos tenemos luminosidades lineales no anatómicas, defectos corticales o diástasis de suturas, fragmentos de hueso superpuesto produciendo una doble densidad y una asimetría facial. Dentro de los signos indirectos tenemos aumento de parte blanda, aire intracraneal o periorbital, ocupación de senos paranasales. Fracturas. El mecanismo más habitual de producción de fracturas faciales son los accidentes de tránsito. Ya aproximadamente el 70% de estos accidentes producen algún tipo de lesión facial, si bien muchos se limitan a partes blandas. Por otro lado, la cara parece ser objetivo de peleas y agresiones, que supone el segundo mecanismo más común de fractura. El resto de las fracturas faciales se producen por caída, deporte, accidentes industriales o heridas por arma de fuego. Menos del 10% de todas las fracturas faciales ocurren en niños, quizás debido a la mayor elasticidad del esqueleto infantil. Acá podemos ver una clasificación de los patrones más habituales de fracturas faciales que se encuentran acá como la que mayor ocurre, la fractura de trípode. Tenemos la Lefort, arco cigomático, la de alveolo maxilar, fracturas comminutas y otras fracturas. También tenemos una imagen con la distribución de las fracturas faciales para que se la estudien. Y dentro de las fracturas más frecuentes, apréndanse, chiquillos, estas fracturas porque se les pueden salir ahí en algún test. Tenemos la fractura en trípode. La fractura facial más habitual es la fractura de trípode cigomático, que implica a las tres ramas de unión del malar con la cara: el arco cigomático, rama frontal y rama maxilar. Aunque puede ser fracturado,
La separación de la apófisis frontal del malar y del hueso frontal habitualmente ocurre en forma de diástasis de la sutura cigomático-frontal. Puede producir anomalía en el contorno de las 3 líneas de Dolan. Ocasionalmente los músculos oculares extrínsecos pueden verse atrapados en la fractura. El desplazamiento del cuerpo del malar puede físicamente restringir la movilidad de la mandíbula. En algunos casos, la fuerza se puede propagar por la pared orbital hasta el canal óptico y producir pérdida de la visión. El escáner es extremadamente útil en la valorización de estas fracturas. Otra fractura, la fractura de arco cigomático. La fractura aislada de arco cigomático puede producirse por un golpe directo en el lado lateral de la cara. Los pacientes presentan aplanamiento de la lateral de la mejilla e impotencia para poder abrir la boca, debido al atrapamiento de la apófisis coronoide de la mandíbula o del músculo temporal. Para la correcta visión de esta fractura, puede ser necesaria la proyección submento-vertical o el escáner. Otras fracturas son de la rama alveolar del maxilar. Es común que esto afecte pequeñas partes del maxilar asociado a la fractura de varios dientes, ¿ya? El principal objetivo del tratamiento es mantener la viabilidad de los dientes. Si no se pueden encontrar todos los fragmentos de dientes, lo que hay que hacer habitualmente es tomar una radiografía de tórax por la posibilidad del paso de este diente, que el paciente se lo haya tragado y haya pasado a los bronquios. Otra fractura importante es la fractura de estallido. Es una fractura común del suelo de la órbita o del piso de la órbita. Por eso se llama fractura de estallido. El mecanismo habitual es un golpe en el ojo en el que la fuerza es transmitida por los tejidos del ojo, hundiendo el fino suelo hacia el interior del seno maxilar. Los signos clínicos comúnmente son enoftalmos y diplopía, ¿ya? Especialmente con la mirada hacia superior. Sin olvidar que el 24% de estas fracturas se asocia también con lesiones oculares. En la proyección de Vater se puede ver una masa de partes blandas en el margen inferior de la órbita que corresponden a los tejidos perioculares herniados. Veríamos esta zona de acá. También se puede ver un fragmento óseo en forma de trampilla protruyendo dentro del seno, a menudo con una bisagra en el lado nasal. En el escáner se aprecian estas lesiones mucho mejor, ya que nos muestra tejido blando y tejido óseo. Otra fractura es la fractura de huesos propios. Esta fractura a veces pasa desapercibida, ¿ya? Se puede ver en la radiografía lateral de cráneo, pero se ve mucho mejor en la radiografía específica de huesos propios, ¿ya? Se debe examinar la espina nasal inferior, que está en la parte del maxilar, en busca de pequeñas fracturas. Son errores habituales en la visión de los huesos nasales, las suturas normales de los huesos o el canal del nervio nasociliar, que pueden ser confundidos con líneas de fracturas, la sutura o el canal. Una buena regla a saber es que este canal es paralelo, mientras que la mayoría de las fracturas son perpendiculares al puente nasal. Es bueno recordar que una fractura de hueso nasal se puede asociar con lesiones más extensas, como del borde del suelo de la órbita, y las fracturas del seno etmoidal o del seno frontal. Las otras fracturas son las que ya vieron en la clase pasada, que son las Lefort, ¿ya? Son fracturas bilaterales complejas asociadas con un gran fragmento inestable, ya en este caso sería como cara inestable, y que invariablemente afecta a la apófisis pterigoides, ¿ya? Acá Lefort estudió las clases de fractura que se producían en cadáveres, ¿ya? Halló unos trayectos más débiles
por lo que habitualmente se producen las fracturas, ¿ya? En este caso en el plano maxilar, plano subcigomático o piramidal, ¿ya? Y el plano craneofacial. Ahí sería Lefort 1, 2 y 3. Entonces, como les decía, se clasificaron estas fracturas en Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3. Fractura Lefort 1. La fractura de Lefort 1 o transmaxilar se extiende por encima de los ápices dentarios, afecta el seno maxilar, el septum nasal y el hueso palatino, e invariablemente afecta la apófisis pterigoide del esfenoides. Clínicamente, el fragmento flotante será la parte inferior del maxilar junto con los dientes superiores. La fractura Lefort 2, la línea de fractura discurre por la raíz nasal, el hueso lacrimal, reborde infraorbitario, por la pared del maxilar, hasta la apófisis pterigoide, ¿ya? El mecanismo habitual es un golpe directo descendente sobre la nariz. La siguiente fractura es la fractura Lefort 3, ¿ya? Esta es la más grave de las fracturas. En este caso, el fragmento que es inestable es toda la cara. Aquí se cae la cara, en este caso, del cráneo, se desprende, ¿no? Hay una disyunción craneofacial. Es una fractura muy grave y se asocia con lesiones de muchas estructuras tisulares a lo largo de la línea de la cara, de la línea de fractura. Es muy rara como fractura aislada porque es necesaria una gran cantidad de fuerza para producirla y habitualmente se asocia con lesiones craneales y cerebrales. Salvo las de tipo 1, las fracturas Lefort puras no se ven habitualmente. Son más usuales algunas variantes de la clasificación Lefort. Una de las más comunes es la fractura compleja de Lefort 2, fractura de trípode. Estas fracturas se producen por grandes fuerzas de compresión por accidentes de tránsito. Probablemente Lefort no fue capaz de producir estas fuerzas en sus cadáveres, por lo que no pudo describir estas fracturas complejas. Algunos consejos finales, ¿ya? Mirar cuidadosamente las órbitas, ¿ya? Hasta un 60 y 70% de las fracturas afectan la órbita. La simetría bilateral puede ser de gran ayuda, ¿ya? Comparar un lado del otro, el lado del traumatismo con el lado sano. Dibujar las líneas de Dolan y análisis de la línea de MacGregor. Y obviamente hacer uso con generosidad del escáner en el manejo de fracturas faciales. Chicos, llegando de lleno a las proyecciones son poquitas, ¿ya? Tenemos una proyección de Batters, en este caso para malares panorámicos, tenemos una proyección de malar enfocado, tenemos proyección de una cara lateral y proyección de huesos propios, ¿ya? En este caso, la proyección de Batters o malares panorámicos, la distancia son 100 centímetros con Buki, el formato del chasis son 18 por 24 longitudinal, ubicación del paciente, el paciente apoya la nariz y el mentón sobre la mesa o estativo, mano a los lados de manera que el paciente se encuentre en una posición lo más cómoda posible, alinear el plano sagital medio de manera que sea perpendicular a la placa y al centro, ajustar la cabeza de manera que la LOM forme un ángulo de 37 grados con el plano de la placa, ¿ya? En este caso, ¿cómo logro los 37 grados? Un consejo es despegar un poco la nariz de la mesa, unos 2 centímetros, ¿ya? Con eso estaríamos cerca de los 37 grados. El rayo central perpendicular al plano de registro, ¿ya? Emergiendo por el acantión. Como instrucción,
que el paciente no se mueva y que esté en apnea. ¿Qué debemos observar? Los bordes petrosos, en este caso los peñascos, desproyectados por debajo de los maxilares. Debe observarse la órbita, arco cigomático y el maxilar. Los huesos de la cara deben verse sin rotación. Una penetración adecuada para el estudio para poder ver parte ósea y también un poco de tejido blando. Aquí tenemos otra visión ¿ya? De la proyección de Batters para malares panorámicos. Esta es la proyección, la imagen que nosotros debemos mostrar. Y una posición, una vista lateral de cómo va la posición del paciente. Para que se lo estudien en su casa, anatomía, un esquema con la proyección para que se estudien todas las partes del hueso de la cara, ya para que obviamente la anatomía esté ahí con ustedes y que nunca se lo olvide. Otra imagen o el esquema con la radiografía. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa cuando la persona no se puede colocar PA? En este caso tenemos una Batters AP, ¿ya? El paciente está en decúbito, se levanta el mentón hasta donde sea posible. En este caso no se puede levantar porque está con un cuello. Plano sagital medio perpendicular al plano de registro. La distancia 1 metro con Bucky. Angular el rayo hacia craneal, lo necesario para alinearlo paralelo a la línea mentomeatal, 37 grados entre el rayo central y la LOM, entrando por el acantión y al centro del chasis. No se obtendrá la misma nitidez de las estructuras faciales debido a la pequeña magnificación y además si es que existe algún edema de tejidos blandos también nos va a dificultar un poco la visualización. Esta proyección es útil para observar signos que indiquen fractura, tales como algún velamiento de las celdillas aéreas y alguna asimetría de estructuras. La otra proyección que vamos a ver es el malar enfocado, ¿ya? La distancia son 100 centímetros con Bucky, el formato son 18 por 24 longitudinal. El paciente, su ubicación tiene que ser de pie, sentado o en decúbito. El plano sagital medio con unos 10 a 15 grados de inclinación hacia el malar a tomar, apoyando el malar afectado en la mesa, de manera que éste coincida con la línea media de la mesa. La LOM tendrá una angulación con respecto al plano de apoyo de unos 20 a 25 grados. ¿Cómo logro esto? Apoyando la mejilla. Manos a los lados apoyadas de modo de mantener lo más cómodo y estable posible al paciente. El rayo central se dirige de unos 15 a 20 grados hacia caudal con respecto a la LOM, saliendo por el centro del malar. Como instrucción, inmovilización y apnea. ¿Qué debemos observar? Bordes petrosos desproyectados por debajo del maxilar y el malar completamente visible y sin superposición de estructuras. Y aquí tenemos una imagen de cómo se tiene que observar el malar desproyectado y sin superposición de estructuras y los peñascos abajo del seno maxilar. Otra proyección que es útil pero que no se toma mucho ya es la cara lateral. La distancia son 6 centímetros con Bucky, formato 18 por 24 longitudinal, paciente de cúbito prono o sentado. El plano sagital medio de la cabeza debe quedar paralelo al plano de registro, similar como se toma un cráneo lateral. Rayo central debe ser perpendicular al chasis, centrándose en un punto de intersección de la línea infraorbitaria y la línea de la comisura externa. Como instrucción, que no se mueva y que esté en apnea. ¿Qué debemos observar? Todos los senos y maxilares sobreproyectados, estructura ósea de la cara y bóveda anterior del cráneo.
tenemos que ver todo lo que es cara. Como les dije, esto es una proyección que no se toma habitualmente, pero es útil en algunas ocasiones. Esta proyección es útil, ya que se llama huesos propios, ¿ya? En este caso huesos propios lateral. Como observación, generalmente deben practicarse proyecciones sobre el lado derecho y izquierdo con fines comparativos. Se toma a 100 centímetros sin buki, ¿ya? El formato son 18 por 24 longitudinal o transversal, pero dividido en dos, ¿ya? Para cada lado derecho e izquierdo. El paciente se ubica en decúbito prono o sentado. El plano sagital medio de la cabeza debe quedar paralelo al plano de registro, similar a un cráneo lateral. ¿Ya? El rayo central es perpendicular al chasis, centrándose en el puente nasal. ¿Ya? ¿Esto dónde es? Unos 2 centímetros bajo del nación, en comisura nasal interna. La colimación tiene que ser ajustada y solamente a los huesos propios. Instrucciones: que no se mueva y que esté en apnea. ¿Qué debemos observar? Debemos ver los huesos nasales en lateral, visualización adecuada de parte blanda, la técnica de colimación adecuada por una alta resolución de estructura. Ya pues esto es una estructura que es pequeña y necesitamos una muy buena resolución. Entonces, esta es la idea, ver los huesos nasales. En este caso tenemos que ver el lado izquierdo y el lado derecho. Un esquema de lo que tenemos que mostrar en la radiografía y la radiografía y la anatomía para que se lo estudien. Terminando las proyecciones radiológicas, tenemos los huesos propios, en este caso frontal, para ver el tabique nasal. Como observación, es exactamente similar a la proyección de Vater, pero con colimación ajustada al tabique nasal, ¿ya? Dependiendo de la lesión, es más cómodo y mejor tolerada la variante AP de esta proyección, ¿ya? Es la mejor proyección que muestra desviaciones del tabique nasal. Distancias son 100 centímetros con buki, el formato es 18 por 24 longitudinal, ubicación del paciente de cúbito prono o sentado. El plano sagital medio de la cabeza debe estar perpendicular al plano de registro. Ajustar la cabeza de manera que la LOM forme un ángulo de 37 grados con respecto a la placa. El rayo central es perpendicular al chasis, saliendo por un punto equidistante entre el nación y la cantion, y centrar estrictamente y colimar. Como instrucción: que no se mueva y que esté en apnea. Y observación: tenemos que ver el tabique nasal óseo completo, sin rotación ni superposición de estructura, como se logra ver en esta imagen. Tabique nasal, la radiografía y su respectivo esquema. Y eso pues chicos, eso es lo que es proyecciones de hueso de la cara. Es una clase cortita, son poquitas proyecciones. Resumiendo, las proyecciones tenemos la de Vatters o malares panorámicos, ¿ya? El malar enfocado, cara lateral, huesos propios laterales y el tabique nasal AP. De todas estas proyecciones que les conté, las que vamos a tomar habitualmente es Vatters para malares panorámicos y huesos propios laterales, izquierdo y derecho, ¿ya? Habitualmente el médico o los médicos que solicitan este examen piden radiografía o proyección de huesos propios. ¿Y qué lleva la proyección de huesos propios? Lleva el Vatters para malares panorámicos más las radiografías propiamente tal de huesos propios, ¿ya? Entonces sí o sí tienen que tomar esas dos proyecciones. Cuando le pidan por contusión o algo de los huesos
propios, ¿ya? Se tienen que tomar el Batters y huesos propios izquierdo y derecho, en este caso en higueras. ¿Ya? En otros centros desconozco si toman ambos lados. ¿Ya? Eso pues chicos, ojalá hayan aprendido un poquito. ¿Ya? Nos estaríamos viendo para sacar dudas el día martes. Éxito, que estén muy bien. Chao.